Bueno, vamos a empezar con el ejercicio 1 de la sección 1 y en este caso he elegido esta resolución por varios motivos. Primero, porque está excelente desde el punto de vista práctico, los resultados son muy acertados y además son muy buenas las justificaciones y las presentaciones de los resultados. Este es un muy buen ejemplo para emular, especialmente en la presentación de un final. Aquí, como ya les decía anteriormente, no podemos considerar esta función un polinomio porque los exponentes son fracciones. En el caso del alumno, elige reescribirlo, no digo que sea obligatorio, se facilitan tal vez algunos conceptos, pero tranquilamente se puede hacer sin hacer esa factorización, especialmente cuando llega a la parte de la primera y segunda derivada. Las conclusiones a las que llega el estudiante son las que ya les anticipé, que es que cualquier número que esté elevado a la quinta se le puede extraer la raíz cúbica y cualquier número que esté elevado al cuadrado se le puede extraer la raíz cúbica, con lo cual no tenemos problemas de dominio, se podría explicar así, tan sencillo como lo acabo de decir, y nuestra conclusión es que el dominio son todos los números reales. Si pasamos al conjunto imagen, si lo aproximamos por medio de esta reescritura de la función que hace el estudiante, le queda un producto. En este producto, esto sabemos que va a dar siempre positivo porque es la raíz cúbica de un número positivo. Y este otro puede dar positivo, puede dar 0, puede dar negativo, o sea que puede dar cualquier valor. Con lo cual, en un producto en el que uno de los factores es cualquier valor y el otro es positivo, nos va a quedar siempre cualquier número. Y esto es lo que se escribe acá. Fíjense que suma mucho la justificación que hace, la conclusión que saca y la manera en que lo escribe. En este sentido, hay que ser explícito, especialmente en un examen final. Conviene, digo. Ahora, si yo no hubiera querido tomar así, también puedo, a partir del análisis de cuestiones de la función que vengan después, por ejemplo, darme cuenta que ya en la original, si yo tomo un límite tendiendo hacia menos infinito, esto se va hacia más infinito. También lo puedo ver acá, porque si yo acá pongo menos infinito, me queda un infinito sumando a 5 medios. O sea que esto se escapa hacia más infinito. Y esto, al estar elevado al cuadrado, me queda infinito y la raíz cúbica de infinito también es infinito, con lo cual esto, si nos vamos hacia menos infinito, se va hacia más infinito, o sea que cubre por lo menos toda la parte positiva del eje Y. Y si hacemos el límite hacia más infinito, va a pasar lo contrario, esto va a seguir siendo positivo y muy grande, y esto va a ser negativo y extremadamente grande, entonces el producto me va a dar menos infinito, con lo cual hemos cubierto todo el eje Y. Esta explicación es válida también, pero hay que escribir todo esto, ¿no? Obviamente. En cuanto al conjunto de ceros, acá el alumno escribe la definición, dice que son todos los x tales que hacen y o f de x igual a 0, siendo esos x parte del dominio. Perfecto. Queda muy claro ya de entrada que el concepto lo tiene. Entonces, a la manera que había reescrito la función, un producto da 0 solo si alguno de sus factores es 0. Este va a ser 0 cuando x valga 5 medios y este va a ser 0 cuando x valga 0. Si decidíamos no escribirlo así, también era válido despejar, nos iban a quedar x de los dos lados. Acá lo que sí tenemos que tener en cuenta que no pasemos dividiendo una x, porque esa x puede ser 0, ya dijimos que el dominio son todos los reales y eso nos puede traer problemas a la hora de justificar. Con lo cual acá la conclusión del estudiante, que es muy acertada, es que los ceros de la función están en 0 y en 5 medios. Vamos al conjunto de positividad. ¿Qué pasa aquí? Si nosotros trazamos una línea que es el eje X, esta línea tiene dos lugares que son el 0 y el 5 medios, en donde ya analizamos anteriormente que hay
raíces. Entonces, las opciones que nos quedan es positivo o negativo, acá también positivo o negativo y acá también positivo o negativo. ¿Cómo lo podemos establecer? Y bueno, por ejemplo, fijémonos el signo de esta expresión. Ya dijimos en un par de oportunidades que esto siempre es positivo. Y esto, por lo que vimos anteriormente, tiene un cambio en el 5 medios. Entonces, si hacemos por separado el signo de 5 medios menos x, vemos que se anula en 5 medios o 2,5, y por tener una pendiente negativa y ser una función lineal de primer grado, esto va a pasar de positivo a negativo justamente en el 5 medios. Por otro lado, si analizamos el signo del otro factor, que es raíz cúbica de x al cuadrado, esto cambiará de signo en el 0. Entonces aquí es 0, pero todo lo demás ya habíamos visto que era positivo. Por regla de signos, más por más es más por más es más, y menos por más es menos. Y así quedan conformados no solamente el conjunto de positividad, sino además también el de negatividad. Y es una forma válida de representarlo. Ya les había anticipado que yo les iba a comentar una forma fácil de hacerlo, siempre y cuando podamos convertir la función en un producto, como es ahora esta formulita, o en un cociente. Eso más o menos es el análisis que acá hace el estudiante, explicándolo bien paso por paso, y me deja conjunto de positividad desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta 5 medios. Acá el estudiante pone desde menos infinito hasta 5 medios. Con lo cual nosotros deberíamos decirle que en 0 no es positivo. En x igual 0, f de x es 0, porque aparte el mismo estudiante lo escribe antes. Vamos a ver qué pasa con el conjunto de negatividad. Con un criterio similar, el conjunto de negatividad arranca en el 5 medios y se va hasta más infinito. Con lo cual nuestra conclusión es que esto es correcto, a excepción del punto 0, en donde la función no es positiva, sino que justamente es 0. Ha terminado el análisis de lo que hacemos con la función y su fórmula original. Hay otros puntos que se agregan a eso, que pueden estar en un examen final, como por ejemplo las asíntotas. Pero ahora seguimos con los extremos relativos y para eso vamos a necesitar por lo menos la primera derivada. Podemos usar la primera y la segunda, también se podría usar la tercera, pero con la primera ya bastaría. El alumno elige hacer la derivada a partir de la fórmula original. Coincido, es mucho más sencillo, pues tenemos estos exponentes, que lo que hacemos es bajarlo multiplicando, acá está, y le restamos 1. Luego viene esta parte del menos, aquí, bajamos nuevamente 5 tercios y le restamos 1. Y esto es lo que nos queda. Acá ya tenemos que tener cuidado en algo, que es muy sutil pero es muy importante. Este menos aquí indica que en esta parte de la función hay una x que pasa necesariamente al denominador. O sea, escribir x a la menos 1/3 es el equivalente a escribir 1 sobre x a la 1/3. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que por lo menos en lo que es la primera derivada, x tiene que ser distinto de 0. Y este es el motivo por el que fue incluido este ejercicio, que es ver si con el análisis nos dábamos cuenta de esto, que es muy importante, que está indicando que si bien el dominio son todos los reales, cuando vamos a hacer la derivada algo pasa en el 0. O sea que estamos en presencia de una función que es continua en R, ya había quedado claro en el primer punto, pero cuya derivada primera no existe
en uno de esos puntos, en el 0. Entonces vamos a estar en presencia de algún punto de este estilo, y se los dibujo acá. Puede ser así, como nos pasa en la función módulo, puede ser así, puede ser así. Estos puntos así, angulosos, son puntos que indican que no hay derivada. O sea, estamos en el clásico de la función continua pero no derivable. Ustedes saben por la teoría que si la función es derivable en un punto, seguro que es continua en ese punto. Pero lo contrario, el recíproco, no es lo mismo. Sí, el contrarrecíproco. O sea, decir que si no es continua no es derivable. Pero la continuidad por sí sola no nos garantiza que haya derivabilidad en un punto. Bueno, acá el alumno toma varios de esos criterios y llega a la conclusión de que hay un candidato a máximo mínimo en el 0, porque efectivamente el 0 anula todo esto, pero ya estamos viendo que acá hay un problema y el aviso estaba en este signo negativo. Luego también, con el mismo despeje, tenemos algo similar para el 1, pero en el 1 no tenemos este problema. Ya va a quedar bien claro cuando hagamos la gráfica al final. Aquí el alumno elige aplicar el criterio de la segunda derivada. Yo creo que es tan válido como este criterio, que está muy bien, utilizar el del signo de la derivada primera. Aclaro esto porque tal vez muchos de ustedes estén acostumbrados a hacerlo así. Entonces, si nosotros hacemos el signo, hagan el análisis, en su caso, van a ver que tienen muy probablemente un cambio de signo en el 0 y un cambio de signo en el 1, que son los posibles candidatos, pero este ya lo tenemos que descartar porque en este punto no existe la primera derivada. Así todo, cuando hagan este análisis van a llegar a una conclusión de que aquí la derivada es negativa, aquí es positiva y aquí es nuevamente negativa. Esto incluso se puede hacer tomando valores en una tabla y reemplazando esos valores de x estratégicamente seleccionados en la primera derivada. Entonces uno lo escribe así, pone acá valores, por ejemplo tiene que poner valores menores que 0, tendría que tomar el 0, tendría que tomar un número entre 0 y 1, tendría que tomar el valor 1 y tendría que tomar uno mayor que 1. Y si ustedes reemplazan acá, van a darse cuenta que coincide con esto acá, incluso van a darse cuenta que en el 0 la derivada no se puede calcular, va a dar error, y que en 1 da 0. Y obviamente acá les va a dar negativo, positivo y negativo. Entonces esto indica decrecimiento, esto indica crecimiento y esto indica decrecimiento, lo cual también coincide con lo que ya habíamos visto en otros puntos anteriores, que es, ya vamos viendo, ¿no? Como que la función viene de más infinito, de alguna manera viene decreciendo hasta el 0. Acá ya sabemos que hay un punto anguloso, podríamos dibujarlo así, o sea, de alguna manera esto viene ahí y acá sale con un punto anguloso, y en el 1 pega un máximo porque la función pasa de crecer a decrecer y nos trae de vuelta hacia la parte negativa cruzando el eje X en el 2,5 o 5 medios. O sea, yo acá tendría que ubicar el 1 con su máximo, que se puede reemplazar en la función original, el 0 con su punto anguloso que vimos recién y el 2,5 como raíz que hace que siga decreciendo. Les digo que la verdad sin mucho más, ahora tendríamos que ver cómo es la concavidad, pero acá ya me doy cuenta que me lo está forzando hacia una concavidad negativa, salvo que acá vuelva a cambiar de concavidad, pero ya casi como que tenemos graficada la función. Acá el alumno muestra que falla el criterio de la segunda derivada, por eso les digo que no hacía falta en este caso. Se vuelve a derivar en su caso para volver a interpretarlo, pero llega a la conclusión de que algo raro está pasando en el 0,
pues le da que no es un punto de inflexión. Y justamente el conflicto que le ocurre al estudiante es que se da cuenta que a partir de la gráfica de la función se observa que en el 0 hay un mínimo. Lo que pasa es que no sale por tema de derivadas, porque teníamos este problema. Con esto, digamos, les refuerzo la idea de que justificando correctamente los pasos, quien está corrigiendo entiende que el estudiante se dio cuenta. Aunque no quede estrictamente bien todo. Acá hace la demostración del 1 como máximo. También podía salir tranquilamente, no solamente con el criterio de la segunda derivada, sino con el de la primera, como les mostré con el signo. Y en base a lo anterior, sacamos los intervalos de decrecimiento, que ya habíamos visto que iba de menos infinito hasta 0, crecimiento de 0 a 1, y nuevamente un decrecimiento de 1 hacia más infinito. El estudiante acá, digamos, sabiendo que dispone de un tiempo, ya no sé si en el medio de un final uno se pone a desarrollar tanto, porque uno está muy pendiente del reloj, pero hace una explicación analítica de lo que está ocurriendo acá, intervalo por intervalo, que realmente me parece excelente, ¿no? Aquí ven para el primer intervalo todo el análisis. Reitero, se puede hacer más sencillo, pero si se reemplaza, acá le quedó en menos 1 en esta zona negativo, que ya habíamos previsto porque hay decrecimiento. En la zona entre 0 y 1 le quedó positivo porque hay crecimiento. Y en la zona que va desde el 1 hasta más infinito le quedó negativo porque hay decrecimiento. Tal cual como les había hecho yo antes con la tablita, y seleccionando los valores y reemplazándolos en la derivada primera. Pasamos a los puntos de inflexión. Aquí lo que hay que intentar anular es la segunda derivada. Atención con el 0, que nuevamente aquí trae algún tipo de problema. Buscando las raíces se llega a la conclusión que en menos un medio pasa algo. Y analizando en el 0 también nos damos cuenta que está pasando algo. Aquí se escriben esos dos puntos. Esto es muy correcto. A veces la gente deja solamente la X, pero acá lo que está haciendo es lo que corresponde, que es reemplazar en la función original. Yo reitero, digamos, uno quiere sacar la máxima nota y esa máxima nota se obtiene siendo muy explícitos, muy prolijos. A veces no da el tiempo, entonces se abrevia. Entonces sencillamente ponen ahí presencia de un punto, o ponen así, punto de inflexión en X igual a menos un medio. Listo. Y otras veces buscan el resultado en la función y dicen, este es el punto de inflexión, con sus coordenadas X e Y. Con esos puntos se saca la concavidad, que va a estar en los intervalos de menos infinito a menos un medio, de menos un medio a 0 y de 0 a más infinito. Busca los valores, los reemplaza para ver el signo. Esto está muy completo realmente. Y lo que les decía antes, para evitar algún tipo de problema, el alumno pone concavidad negativa. Esto es muy bueno y esto es algo que también se puede escribir así. Concavidad negativa. Incluso fíjense que el estudiante dice cóncava hacia abajo, convexa. Vieron que esto ya se los había mencionado, que incluso encuentro autores que lo llaman al revés, ¿sí? Pero para la mayoría de nosotros vamos a aclarar esto. Concavidad es lo siguiente y convexidad es lo siguiente, y si no, sencillamente se pone acá un positivo y acá un negativo. Creo que con el dibujo nos queda todo claro. Elige los puntos y los reemplaza para ver cómo les da el signo. Acá está. Entonces ya al darle un signo negativo se entiende que es así. Y bueno, acá hay una aproximación del gráfico. Esto uno dice, bueno, tengo que tener la herramienta en el momento, hay que ver qué me permiten usar, pero si se fijan, no está muy distinto a lo que yo ya había hecho un par de páginas anteriores, cuando me di cuenta, especialmente acá en el 0, que acá hay una especie de punto anguloso, que es lo que
hace que falle el criterio de la primera derivada. Yo les muestro aquí otra versión de ese gráfico. En este caso está hecho con GeoGebra. Y si se fijan, acá está mucho más evidente el tema del punto anguloso. Pero bueno, las concavidades coinciden. Este es el máximo que veíamos en el 1. Este es el 2,5, que es la raíz. Están todos los elementos como para hacer un gráfico que en el caso de un examen final es un boceto, ¿no? Y también aprendemos un poco sobre esas funciones que aun cuando tienen algún exponente no son polinomios. El alumno dice que viendo la gráfica es posible observar en 0, 0 no existe estrictamente un cambio de concavidad, sino que la función pasa de ser decreciente a ser creciente hasta llegar al máximo relativo hallado anteriormente, como se ha demostrado. O sea, justamente en el gráfico y utilizando como complemento las herramientas del análisis matemático es que podemos llegar a la conclusión de que eso que estábamos sospechando es cierto. Y esto me parece que es uno de los ejes de esta asignatura, que es que nos permite comprender el comportamiento de funciones de cualquier tipo de la vida diaria, ¿sí? Pueden ser económicas, pueden ser de población, pueden ser de comportamiento de migraciones o de lo que fuere, pero haciendo un sustento matemático, haciendo la justificación matemática por medio de estas herramientas de análisis.